En un pueblo remoto de Australia, la policía hace un descubrimiento espantoso. En un banco abandonado, los agentes abren 6 barriles llenos de restos humanos en descomposición. No se trataba solo del número de asesinatos, sino de cómo se realizaron. Era un mundo de pesadillas. Pero estos asesinatos en serie eran únicos por una razón escalofriante. Creían que estaban en una cruzada y creían que esa cruzada era lo que debían hacer. Durante 7 años, no 1, sino 4 hombres torturarían y matarían sin piedad a amigos, esposas y vecinos. Ellos hablaban sobre asesinar a personas como nosotros hablaríamos del tiempo. Tienen que ser castigados. Los dirigía un psicópata dominante y sádico. Recuerdo haber pensado, si el diablo existe, está sentado a unos metros de mí. Esta es la historia de cómo esos hombres mataban por placer y de cómo se puso fin a su frenesí insaciable. Asesinos en serie. Los cadáveres de los barriles. Adelaida, la honrada y conservadora capital del sur de Australia, posee 1 millón de habitantes y se conoce como la ciudad de las iglesias. Sin embargo, al norte de la ciudad se extienden muchos barrios desfavorecidos y empobrecidos que albergan a la mayoría de la clase marginada de Adelaida. En noviembre de 1998, Elizabeth Haydon, esposa y madre de 7 hijos, desaparece de su casa de Salisbury North, una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Se le pide al marido de Elizabeth Haydon, Mark, que acuda a la comisaría para prestar declaración y responder a las preguntas del detective Greg Stone. Señor Haydon, lo que no entiendo es que su esposa Elizabeth desaparezca. Y la única razón por la que sabemos que ha desaparecido es porque su hermano denunció la desaparición. Lo que quiero saber es por qué usted no lo hizo. Mire, hace una semana, mi compañero John Bunting dijo que mi mujer había intentado besarlo y él la había rechazado. Al día siguiente, ella se había ido. La declaración de Mark Haydon no convenció a los investigadores y comprobaron su versión de los hechos. John Bunting, un trabajador del matadero de 32 años de edad, corroboró la historia. El inspector jefe, Dennis Edmonds, recuerda por qué sus detectives desconfiaron. Su marido no parecía estar preocupado por dónde estaba ella o dónde podría haber ido. Tienes el presentimiento de que algo va mal. No estás seguro de qué se trata, pero tu trabajo es averiguar qué está pasando. El segundo nombre de la declaración de Haydon enseguida alerta a los agentes. Ella se marchó y al día siguiente me quedé en casa de mi amigo Robert Wagner. Robert Wagner, de 27 años y desempleado, ya era conocido por la policía. En 1997 se denunció la desaparición de su compañero sentimental homosexual Barry Lane. Al comprobar las cuentas bancarias de Lane, la policía encontró algo sospechoso. Jeremy Putney era periodista y estaba trabajando en Adelaida en aquel momento. La policía pudo establecer que Barry Lane, que estaba desaparecido, pero no necesariamente muerto, accedía con regularidad a sus cuentas bancarias. O si no él, alguien lo hacía. La policía instaló una cámara de vigilancia. Y durante el transcurso de unos pocos meses, obtuvieron imágenes de alguien retirando dinero de la cuenta de Barry Lane. Aquella persona no era Barry Lane, sino Robert Wagner. Los detectives Greg Stone y Steve McCoy revisaron todos los casos archivados de personas desaparecidas y realizaron un descubrimiento alarmante. Al menos 5 de aquellas desapariciones estaban conectadas. Bunting y Wagner eran el denominador común. La policía podía ahora conectar a estos 3 hombres con una lista asombrosa de personas desaparecidas en el norte de Adelaida y alrededores. La esposa de Mark Haydon, Elizabeth, desaparecida. El antiguo compañero de Robert Wagner, Barry Lane, desaparecido. Clinton Tresize, antiguo compañero de Barry Lane, desaparecido. Y los vecinos de John Bunting, Susan Allen y Ray Davis, desaparecidos. A medida que más y más casos de desaparición se relacionaban, la policía comenzó a presionar cada vez más al grupo. Los tenían bajo vigilancia
estaban bajo la atenta mirada de la policía. Creímos que ya teníamos suficiente información para pedir al Tribunal Supremo una orden para intervenir las líneas telefónicas. Le he echado el ojo a ese a la vuelta de la esquina. Hagámosle una visita. Sí, tío, sí. Debbie Marshall es una periodista que escuchó cómo los sospechosos se comunicaban en clave. Recogen esas grabaciones y escuchan a Bunting y a Wagner usar términos muy extraños, cosas como que necesitan ir a la clínica, necesitan hacerse buenos, es la hora de jugar. Mientras unos agentes analizan las llamadas, otros miembros de un equipo de 20 personas encuentran una pista importante para el caso de Elizabeth Haydon. Estábamos buscando un Land Cruiser del que era propietaria y el coche había desaparecido. El 18 de mayo, los investigadores siguen a Bunting y a Wagner, que conducen 150 kilómetros hacia el norte de Adelaida, hasta una población remota llamada Snowtown. Los dos hombres llevan sin querer a los agentes directamente hacia una prueba que hasta el momento se les había escapado, el vehículo de Elizabeth Haydon. Su mayor avance. Un equipo de investigadores se desplaza hasta Snowtown para examinar el vehículo. Entre ellos un experimentado agente en escenas del crimen, Gordon Drage. La idea era confiscar el coche, examinarlo por los forenses y ver si había alguna conexión entre el coche y los desaparecidos. Está vacío, pero el propietario de la casa les cuenta a los detectives que el contenido del coche lo habían llevado al otro lado de la calle, a un banco abandonado. Uno de los detectives me llamó a un lado y dijo, no te vas a creer esto. Dijo, tenemos que cruzar la calle, a un antiguo banco estatal. El banco es un almacén provisional de ordenadores y equipos electrónicos, pero los agentes están mucho más interesados en entrar en la cámara de seguridad. Cuando abrimos la puerta nos encontramos con una pared cubierta por un plástico negro, sujeto con celo por los bordes y con un corte justo en el centro. ¡Oh! ¡Apesta! Una vez que entramos, el olor era insoportable. Se trataba de algo muerto. Aquí hay 6 barriles, algunos cuchillos, algo que parece una sierra por aquí. También hay ácido clorhídrico. Fue el momento de... tengo que mirar, pero no quiero mirar. El primer barril contiene restos humanos. Pude ver una mano y un pie. Abrí los barriles de uno en uno. En algunos solo había tierra y partes de cadáveres y otros estaban casi hasta arriba de un líquido denso y pegajoso. La policía tenía que mantener el escalofriante descubrimiento alejado de la prensa mundial porque se preparaban para llevar a cabo una redada en las casas de los principales sospechosos. La principal unidad criminal de la Policía del Sur de Australia está investigando la desaparición de 5 personas en Adelaida. Siguiendo el rastro de las pruebas durante 5 meses, los agentes han entrado en una cámara acorazada abandonada y han descubierto 6 barriles llenos de restos humanos en descomposición. El banco es declarado inmediatamente escena del crimen. El inspector jefe Dennis Edmonds ha llegado a Snowtown. Llevamos a un equipo de detectives y de expertos forenses a Snowtown y establecimos una base de mando en la comisaría. Se trata de una carrera contrarreloj. Los investigadores tienen que asegurarse de que la prensa no se entera de la historia. Lo último que queríamos era que la prensa publicara la historia de que estábamos investigando algo en Snowtown, lo que alertaría a esos tipos antes de que pudiéramos atraparlos. El 21 de mayo de 1999, la policía va a los domicilios de los principales sospechosos, los cuales han estado bajo vigilancia por 5 casos de desaparición. En una inspección sorpresa, los agentes arrestan al trabajador de un matadero, John Bunting, de 32 años de edad, en su casa. Robert Wagner, de 27 años de edad y desempleado, es también arrestado.
Mark Haydon, de 41 años de edad, es el tercer sospechoso arrestado. Fue la desaparición de su esposa Elizabeth 5 meses antes la que puso en marcha la investigación. La policía también descubre que el banco abandonado está alquilado a nombre de Haydon. Mientras permanecen bajo custodia, los hombres no hacen ninguna declaración. Esta noche, nuevos y terribles detalles de la masacre en el estado de Midland. Australia se despierta con las noticias de última hora sobre el escalofriante hallazgo en Snowtown. Al fondo del edificio, esta puerta estaba cerrada y yo solo la abrí. Esta mañana se abrieron las puertas a la prensa. Las cámaras enseguida se centraron en la cámara acorazada, donde se encontraron 6 barriles que contenían restos humanos en descomposición y que fueron descubiertos por los criminólogos la noche del jueves. Llevo siendo periodista algún tiempo, pero al igual que la policía y que la sociedad australiana, el público tuvo que enfrentarse a lo que la gente es capaz de hacer. Más tarde, aquella noche, los medios estaban desesperados por conseguir una imagen de los 3 acusados. Se les acusa del asesinato de una persona sin identificar. Se trata de un cargo para mantenerlos bajo custodia mientras continúa la investigación. Mientras Bunting iba del banquillo de los acusados a la celda, una gran sonrisa iluminó su cara. Los científicos forenses examinan ahora los restos en descomposición que había dentro de cada barril. Con algunos de los restos empapados en ácido, la identificación podría ser difícil y peligrosa. Sin embargo, este terrible intento de destruir pruebas podría ser útil para la investigación, de acuerdo con el antropólogo forense Matthew Henneberg. Estos cuerpos fueron introducidos en ácido clorhídrico. Este ácido, además de disolver los minerales de los huesos, los conserva, no los disuelve. De hecho, conserva los cadáveres para que los podamos estudiar. En cuanto trasvasan los cadáveres y recomponen los cuerpos, los científicos establecen rápidamente que los 6 barriles contenían los restos de 8 cadáveres. El proceso forense no había hecho más que empezar cuando la investigación da un giro devastador. El 22 de mayo, un día después de los arrestos, la policía recibe una llamada anónima. Obtuvimos la información de que podía haber 2 víctimas más enterradas en el patio de una casa en Salisbury. Aquella casa había sido alquilada anteriormente por John Bunting. Se encontraron 2 cuerpos, lo que aumentaba el número de víctimas a 10. La policía no tiene más datos acerca de los móviles, ya que los 3 hombres bajo custodia continúan sin decir nada. La policía está presionada para obtener respuestas. Centra su atención en James Blasakis, de 19 años, el hijo de la compañera de John Bunting, y que vive en la misma dirección en Waterloo Corner Road. El comportamiento de Blasakis, combinado con algunas cosas de la gente de su entorno, lleva a la policía a la conclusión de que tiene algún tipo de implicación. Una vez bajo custodia, Blasakis habla, pero está aterrorizado. No se lo he dicho a nadie porque no quiero que me maten. Blasakis cuenta cómo Bunting había fanfarroneado de haber matado a un joven a principios de los 90. Tío, no te quedes en la puerta, siéntate. ¿Puedo poner la tele? Sí, claro, tío, por supuesto. Pero Blasakis no puede proporcionar un nombre para la que la policía cree que es la primera víctima de Bunting. John Bunting empezó como cualquier asesino que mata excepcionalmente. Simplemente cargó los restos en el coche, condujo hasta un prado en medio de ninguna parte y los tiró allí. Comparando los detalles cruciales del asesinato con el informe forense de unos restos encontrados en una granja cercana a Lower Light en 1996, 3 años antes, la policía identificó a la víctima como Clinton Tresize, un joven de 22 años sin domicilio fijo. Clinton Tresize era un joven desilusionado. Tenía muy pocos amigos, si es que tenía alguno. Contactaba con su familia de forma irregular y era un joven solitario, lo que hizo de él el objetivo perfecto para John Bunting. Se trataba de una prueba crucial para la policía. No obstante, empezaron a unir las piezas de un mundo oscuro que se situaba en los márgenes de la respetable Adelaida. Jamie Blasakis había sido víctima de abusos sexuales por parte de su hermanastro Troy y de su vecino Jeffrey Payne.
Cuando Blasakis tenía 14 años, John Banting comenzó una relación con su madre Elizabeth. Mientras estuvo bajo custodia, el psiquiatra Paul Mullen lo evaluó. Banting comenzó una relación con la madre de Blasakis y este adoptó el papel de padre para este joven adolescente, un padre al que nunca había conocido. Esto cautivó al joven Blasakis. A través de Blasakis, los investigadores consiguieron una primera visión del carácter de John Banting y de cómo fanfarroneaba de sus actos violentos, incluso del asesinato. John me contó lo que había hecho. Creí que si lo contaba, John me mataría. Alguien que conocía bien a Banting es el padrastro de Blasakis, Marcus Johnson. Era el hombre más extraño que haya conocido. Era muy inteligente y tenía una habilidad para manipular tremenda. En la casa que compartía con su compañera Elizabeth Harvey, en el 203 de Waterloo Corner Road, Banting era el centro de atención de su pequeño círculo formado por Robert Wagner, Mark Haydon y Jamie Blasakis. Maricones y pedófilos. Están por todas partes. Este lugar está lleno de esa gente. Él no bebía mucho, sin embargo, sabía cómo hacer que la gente se sentara a su alrededor y escuchara cada una de sus palabras. Blasakis lo describía como alguien carismático, alguien que evocaba admiración. Deberíais haber visto a ese maricón. Oh, tío. Le dije, tú, no serás marica, ¿verdad? Eso le dije. Entonces él va y ¡pum! Deberíais haberlo visto, tío. Se cayó como un saco de patatas. Y los dientes, le rompí los dientes, tío. Sí, pero se lo merecía. Oh, sí, se lo merecía. Sí. Por supuesto que sí. Sí. Todos se lo merecen. Sí. Estaba asustado, estaba intimidado. La gente estaba o con él o contra él. Y si estaban contra él, pasarían miedo el resto de sus vidas. Blasakis reveló a los investigadores que 5 años después de que Banting cometiera su primer crimen en 1992, estaba preparado para matar de nuevo, y esta vez tenía un servicial compañero de crímenes. Robert Wagner no tiene una personalidad muy formada, no tiene una personalidad fuerte. Sin embargo, tenía un lado oscuro. Ambos hombres salieron en busca de su próximo objetivo, Ray Davies, de 26 años, un hombre trastornado y con deficiencia intelectual que vivía cerca de Banting. ¿Te gusta el prisionero que te he traído? Cuando secuestraron a Ray Davies, lo llevaron a la casa que John Banting compartía con Elizabeth Harvey. Y fue allí donde lo asesinaron estrangulándolo hasta la muerte. El cuerpo de Ray Davies fue arrojado a un agujero en el patio de Banting que más tarde será excavado por la policía. La víctima de sexo femenino enterrada al lado es Susan Allen, la antigua prometida de Davies. La policía todavía intenta encontrar el móvil de estos asesinatos. Sin embargo, descubren que una semana después de su muerte se vende la caravana de Ray Davies y las pruebas encontradas en la casa de Banting demuestran que éste accedió a las cuentas bancarias de las dos víctimas. Con frecuencia le pedían a las víctimas sus números secretos y accedían a sus cuentas bancarias. Y después ocultaba los crímenes, de modo que podían seguir matando y cazando dentro de su propio círculo. Casi un año después del asesinato de Ray Davies, Banting y Wagner escogieron a su próxima víctima en el vecindario, Michael Gardiner, de 19 años. La policía habla con la madre de 2 hijos, Nicole Zurita, una amiga íntima de Gardiner. La última vez que vi a Michael, yo me iba a Nueva Gales del Sur a pasar unas vacaciones y él se iba a quedar en mi casa hasta que regresara. Cuando volví a casa, Michael se había ido y mis pertenencias no estaban. La policía empieza a reunir pruebas de un móvil más siniestro para cometer estos asesinatos.
Bunting tenía ese tablón de arañas, como él le llamaba, que tenía una serie de papeles unidos por hilos de lana, con los nombres y las direcciones de la gente que Bunting creía que tenían que ser castigados. Aquellos que tenían que ser castigados eran los pedófilos y los homosexuales. Bunting no hacía distinciones entre ellos. Encontraba pedófilos escondidos en todas partes. Y sus conversaciones siempre eran en clave violenta y siempre trataban sobre pedófilos. Asqueroso. Eres un asqueroso. Me das asco. Sabemos que Bunting pasó toda su infancia en una zona pobre en Queensland, con una madre muy conservadora y un padre muy estricto. Se mudó a Adelaida cuando tenía 18 años. Se mudó a una zona desfavorecida, muy parecida al entorno en que pasó su niñez. Hay algunas pruebas que sugieren que fue violado cuando era niño, pero apenas habló de ello y no lo usó en sus despotriques, posiblemente por vergüenza. Obviamente lo empujaban deseos perversos y terribles. Los investigadores saben que Bunting influenciaba a Robert Wagner, pero se necesita una prueba sólida para establecer la implicación de Wagner. El doctor Jack White trabajó con Wagner mientras éste estaba bajo custodia. Veía a Bunting como si fuera un líder, alguien al que respetaría y alguien para él que sería un soldado. Wagner se uniría a la cruzada de Bunting, pero cuando se conocieron mantenía una relación homosexual. Barry Lane, un pedófilo y travesti, había engatusado a Robert Wagner cuando éste tenía 14 años. Fundamentalmente lo cogió, lo hizo desaparecer y lo introdujo en la vida adulta. Estaba confuso y trastornado, pero la mente de John Bunting no estaba confusa. Creía que Wagner era una víctima y que era su deber apartarlo de Lane. Y es eso exactamente lo que hizo. Cuando Lane empezó a hablar de lo que sospechaba que Bunting y Wagner estaban haciendo, firmó su propia sentencia. ¡Mantén tu maldita boca cerrada! A Robert Wagner le encantaba la tortura y además era el único lo suficientemente fuerte como para agarrar a la víctima por detrás y rodearle el cuello con sus enormes brazos y empezar a estrangularla hasta el momento justo. Con frecuencia llevaban a sus víctimas al punto de la inconsciencia para que John Bunting pudiera mirarle a los ojos, que es lo que más le gustaba hacer, e imponer su poder. Poco tiempo después de la muerte de Barry Lane, a finales de 1997, se encontró a un hombre joven colgado de un árbol en Kersburg, al norte de Adelaida. El cuerpo era el de Thomas Trevelyan, un esquizofrénico de 18 años que había sido compañero de Lane. La muerte del señor Trevelyan no fue investigada por una unidad criminal porque parecía tratarse de un suicidio por ahorcamiento. Blasakis demuestra que la muerte no se trató de un suicidio, sino del resultado de la cada vez mayor sed de sangre de los asesinos. El móvil aquí era el odio que John Bunting tenía hacia ese tipo de gente, que se convirtió en sed de muerte. Quería matar a gente. Al final solo estaba buscando a la persona adecuada para matar. Más declaraciones de Blasakis pondrían de manifiesto cómo se aceleraron los asesinatos y cómo él mismo se vio atrapado por Bunting en un círculo de asesinos. Tras el hallazgo el 20 de mayo de 1999 de 8 cadáveres en unos barriles en un banco abandonado, 3 hombres han sido acusados de asesinato: John Bunting, Robert Wagner y Mark Haydon. Pensamos que este puede ser uno de los casos de asesinato de mayor magnitud de Australia y probablemente del mundo. Otro hombre, Jamie Blasakis, de 19 años, está bajo custodia policial, proporcionando detalles de los asesinatos, pruebas cruciales para la acusación. La razón por la que seguí mintiendo fue porque podía hacérmelo a mí. Las confesiones de James Blasakis eran cruciales a la hora de entender qué había pasado
por qué había pasado, quién había hecho qué y cómo unir todas las pruebas para llevar a Bunting, a Wagner y a Haydon ante los tribunales. Con la ayuda de Blasakis, la policía ha identificado a 6 víctimas: Clinton Trezais, Ray Davis, Susan Allen, Michael Gardiner, Barry Lane y Thomas Trevelyan. Los móviles de los asesinatos están cada vez más claros. John Bunting escogió a Michael Gardiner porque era homosexual. Simple y llanamente por esa razón. Asociaba homosexual con pedofilia. Este lugar está lleno de maricones y pedófilos. Están por todas las esquinas. Este lugar está lleno de esa gente. Tenemos a esos degenerados, apestosos pedófilos por todas partes. La mayoría tendrán que hacer una visita a la clínica. Tienen que ser castigados. A medida que Blasakis continúa con su declaración, también va desvelando poco a poco cómo se vio atrapado por el oscuro círculo de muerte. James Blasakis dice que salió una noche y volvió. Bunting y Wagner estaban allí y le enseñaron el cuerpo de Gavin Porter en el suelo del cobertizo trasero y le dijeron que ellos lo habían asesinado. Gavin Porter era un amigo de Blasakis y, como él, un adicto a la heroína. Bunting odiaba a los drogadictos y los consideraba un desperdicio. Blasakis estaba paralizado, aturdido. Era su amigo. Estaba asustado. En aquel momento creyó que Bunting y Wagner lo iban a matar. Estaba asustado, intimidado y desde aquel momento implicado. A lo largo de los días va dando información crucial a los investigadores. Blasakis les cuenta cómo se unió a Mark Haydon y a sus amigos asesinos. Mark Haydon era un hombre sin personalidad al que se podía manipular fácilmente. Si Bunting decía que había que hacer algo, había que hacerlo. La terrible experiencia de relatar los crímenes es traumática para Blasakis. Apenas puede soportar recordar cada horrible detalle. No obstante, sorprenderá a los agentes al relatar cómo pasa de ser un observador a un asesino, empezando por el asesinato de su hermanastro Troy Judd. Robert y John estaban arrastrando a Troy al baño. Creí que solo le iban a pegar. Troy Judd había violado a Jamie durante la infancia. Él, al igual que Jamie, había crecido en una casa de abusos, con una madre con una enfermedad psiquiátrica. Creí que solo le iban a pegar. A tener una charla con él. Jamie le había contado a John Bunting que Troy había abusado sexualmente de él. Y eso era una sentencia de muerte para Troy. ¿Qué hacéis? Lo llevaron al baño y empezó a pedir ayuda y a gritar. ¿Qué hacéis? Le llamaban marica y violabebés y cosas así. Troy Judd soportó formas de tortura espantosas durante bastante tiempo antes de morir, y James Blasakis estuvo allí mientras eso sucedía. ¡Soltadme! ¡Por favor, soltadme! De hecho, Troy Judd es su hermano, y por eso mientras le torturan le pregunta: ¿qué pasa? ¿Por qué me están haciendo esto? Estaba quedándose inconsciente. John se giró hacia Troy y le dijo: esto es divertido. Podría estar haciéndolo todo el día. Esto es divertido. Podría estar haciéndolo todo el día. Recuerdo que me fui hacia el vestíbulo. No lo soportaba. Le dije que era divertido. No era cierto. Y la razón de que siguiera mintiendo es que no quería que John me matara. Estaba mentalmente destrozado, confundido. Estaba en el límite, consumía drogas. Había estado bajo el control de John Bunting e intentó suicidarse cuando la policía empezó a interrogarlo como sospechoso. Se trataba de una persona destrozada que no tenía la capacidad de parar lo que estaba sucediendo. No tenía el valor para parar lo que estaba sucediendo. Y en última instancia creía que podía ser una víctima en cualquier momento. Los crímenes se habían acelerado con los últimos 5 asesinatos llevados a cabo entre noviembre de 1997 y septiembre de 1998. La sed de muerte de los asesinos no hacía más que aumentar.
Se sentaban alrededor de una mesa y hablaban sobre asesinar a personas como nosotros hablaríamos del tiempo. Le he echado el ojo a ese de la vuelta de la esquina. Me parece que está a punto de recibir una visita. Los siguientes asesinatos de Fred Brooks, un disminuido psíquico, y Gary O'Dwyer, un minusválido de la zona, se sucedieron en 6 semanas, y en ellos se produjeron torturas prolongadas. Algunas de las torturas fueron espeluznantes. John Bunting consiguió un regulador de voltaje Variac, es decir, una herramienta de electrocución con la que podía aumentar la cantidad de corriente que aplicaba a la persona. Al aumentar el número de víctimas, sus restos fueron guardados en barriles. Acto que para los psicólogos implicados en el caso proporciona información sobre la mente perturbada de John Bunting. Opino que en Bunting hay una clara fascinación por los cadáveres. Guarda los cuerpos no solo para evitar que los encuentren, ya que si algo hace que sea posible encontrarlos es guardarlos, sino por una necesidad de tenerlo todo bajo control, incluso los cadáveres, y para tenerlos disponibles y alimentar su fascinación. Mark Haydon ha permanecido callado durante su custodia. La desaparición de su mujer Elizabeth en noviembre de 1998 desencadenó toda la investigación. Gracias a Blasakis, la policía descubre que los barriles estaban guardados en el garaje de Haydon y que éste había cometido el error de contarle a su mujer Elizabeth demasiadas cosas. Su marido estaba guardando cadáveres en barriles en el cobertizo del patio. John Bunting estaba buscando gente a la que matar. No hay duda de que Elizabeth sabía algo de lo que había ocurrido, si no todo lo que había ocurrido, y eso fue suficiente para ser la próxima víctima. ¡No! ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡No! ¡No! ¡Soltadme! A pesar de los esfuerzos de los asesinos para ocultar la desaparición de Elizabeth Haydon, la policía investigó la desaparición inmediatamente. Elizabeth Haydon fue el punto de inflexión en términos de la investigación y de la presión a la que se sometió a este grupo de asesinos. Por primera vez, los 3 hombres serían sometidos al escrutinio policial. Saca el camión, tío. Eso provocó que John Bunting se pusiera nervioso. Movió a toda prisa los barriles con los cuerpos que guardaban en el garaje de Mark Haydon. Todo esto dejó un rastro. Finalmente, los barriles fueron llevados a un banco abandonado a 2 horas al norte de Adelaida, a Snowtown. A pesar del aumento de la incómoda presencia policial alrededor de los sospechosos, los asesinos no cesaron. Bunting, hacia el final del asesinato, experimentaba más y más subidón, simplemente por el placer de matar a alguien y por el poder que le otorgaba. Blasakis cuenta cómo Bunting le pidió que atrajera a un joven hasta Snowtown. Ese joven, ni homosexual ni pedófilo, es el hermanastro de Blasakis, David Johnson, de 24 años e hijo de Marcus Johnson. David era un buen chico que nunca había tenido problemas con la policía. Cuidaba su apariencia, se vestía bien y se comportaba correctamente en todo lo que hacía. No se merecía nada parecido a lo que le pasó. Jamie Blasakis lo condujo hacia la muerte por la insistencia de John Bunting. Tenemos cintas que se pusieron durante el juicio que son escalofriantes. Bunting esperando en la cámara acorazada en Snowtown, mientras Jamie Blasakis trae a su presa por una carretera solitaria. Bunting está al teléfono con Blasakis diciendo, esta es la voz de la felicidad. Y Blasakis diciendo, ja, 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 estamos de camino. Buenas, David. ¿Cómo os va, tíos? Sabemos que cuando David Johnson entró en la cámara estaba confuso como lo estaría cualquiera. Ponlo en el suelo, Robert. Estaba aterrorizado. Y le temblaban las piernas, le temblaban. Sujétalo, Robert. Pasa por aquí. Sujétalo, Robert. Miraba alrededor, pero no sabía lo que estaba pasando. Estaba soportando mucho dolor. Además de la tortura horrible,
Blasakis contó a la policía que el asesinato de David Johnson suponía el último tabú para Wagner y Banting. Blasakis vio a ambos comer un trozo de carne de su última víctima. Había habido canibalismo. Conocía a esa gente y me había sentado a comer con ellos. Pensar que se han comido a mi hijo es un sentimiento indescriptible. Tenían rituales. El ritual más extremo es comer juntos la carne de una víctima. Ahora están unidos por una culpa compartida, el uno con el otro. El 2 de junio de 1999, tras 6 días traumáticos dando pruebas perturbadoras a la policía, James Blasakis es acusado de asesinato. Su testimonio es crucial en el caso contra sus compañeros asesinos. El 2 de julio, John Banting, Robert Wagner y Mark Haydon son acusados conjuntamente de 10 asesinatos. Australia entera espera el juicio más espeluznante de la historia criminal del país. A medida que el público recibe más detalles espantosos sobre los asesinatos, la revelación de que Banting podría haber sido atrapado tras su primer asesinato estremece al país. Cuatro hombres esperan el juicio por una serie de terribles asesinatos al sur de Australia. Las 12 víctimas conocían a los 4 acusados, y todos ellos vivían en una zona desfavorecida al norte de Adelaida. El juicio de los cadáveres de los barriles empieza en 2001. Será un proceso muy largo. Fue complejo, fue agotador. El proceso supuso una gran parte de las carreras de los agentes. El 21 de junio de 2001, Jamie Blasakis se presenta en el juzgado para enfrentarse a 4 acusaciones de asesinato. Su confesión a la policía constituye la base del caso de la acusación. Hubo un trato secreto del que se había hablado durante algunas semanas y apareció en el juicio inesperadamente, y se declaró culpable de 4 de los 5 asesinatos por los que se le imputaba. Blasakis se declaró culpable de las 4 acusaciones de asesinato por haber participado en los asesinatos de su hermanastro Troy Judd, Fred Brooks, Gary O'Dwyer y de su hermanastro David Johnson. Blasakis fue condenado a 26 años de cárcel. Desde el principio estuvo horrorizado por los asesinatos, pero estaba atrapado en el mundo de Banting. Pasaron meses y meses de separación física hasta que escapó de ese mundo y se despertó una mañana consciente de todo el horror del que había formado parte. Blasakis volvió a los juzgados para subir al estrado 32 días y testificar en contra de los otros acusados. Es de gran ayuda tener un testigo estrella cuando se juzga a asesinos en serie. Como recompensa, algún día saldrá de prisión. Mark Haydon se declaró inocente de los 2 asesinatos y de los 5 delitos que se le imputaban como cómplice. Se le juzgaría por separado. Mark Haydon era el compañero monosilábico que solo había hecho lo que se le había dicho. Tuvo su propio juicio y simplemente estuvo sentado mirando al suelo. Las acusaciones de asesinato contra Haydon fueron desestimadas, pero se le declaró culpable de todos los cargos como cómplice. El juez lo desestimó por tratarse de un sirviente pasivo y fue condenado a 25 años de prisión. En octubre de 2002 empiezan los juicios de Robert Wagner y John Banting. Robert Wagner, acusado de 11 asesinatos, se declara culpable de 3 de ellos e inocente del resto de las acusaciones. John Banting se declara inocente de los 12 cargos de asesinato. Dijeron que habían asesinado a pedófilos, gente que hubiera hecho daño a niños, cuando en realidad la mayoría de las víctimas eran personas simplemente no tan privilegiadas como otras, o cuyas vidas se habían torcido. El mundo escuchó todos los detalles de cada asesinato. La acusación reproduce para el jurado grabaciones realizadas por los asesinos durante las sesiones de tortura. Resultó traumático para todos aquellos que asistieron. Estaba obsesionada con las voces de las víctimas gritando clemencia y no consiguiendo nada. Y resonaban una y otra vez en mi mente. Tuve pesadillas y sé que mucha gente las tuvo. Marcus Johnson tuvo que soportar escuchar las grabaciones de su hijo David siendo torturado. Fue un momento emocionalmente
muy extraño e indescriptible estar sentado allí y saber que estuvo sometido a un estrés y a una tensión por la que nadie debería pasar. A pesar de que la acusación mostró el sufrimiento de las víctimas, los acusados no mostraban ninguna emoción. Yo observé a John Bunting y a Robert Wagner en el banquillo y no vislumbré ni el más remoto atisbo de remordimiento en ninguno de ellos. En septiembre de 2003 se dictó sentencia. Robert Wagner fue declarado culpable de 10 asesinatos. Pasaría el resto de su vida entre rejas por su deseo compulsivo de matar. Era como una especie de droga, y él continuaba para conseguir esa sensación. Creo que quizá era por eso por lo que seguía matando. John Bunting fue declarado culpable de 11 asesinatos. El jurado no fue capaz de alcanzar un veredicto en cuanto a la causa de la muerte de una de las víctimas, Susan Allen. Al igual que Wagner, nunca será puesto en libertad. Nunca, jamás en mi carrera como escritora criminalista me había encontrado con alguien como Robert Wagner y John Bunting. Me sentaba a unos metros de ellos en el juzgado, viendo a John Bunting sonreír. Le encantaba. Recuerdo haber pensado justo en ese momento: si el diablo existe, está sentado a unos metros de mí. El caso está cerrado. Hay 4 hombres en prisión y 12 víctimas mortales. ¿Pero se podrían haber detenido antes los asesinatos? El antropólogo forense Matthew Haneberg cree que se cometieron errores. El caso podría haberse resuelto antes y, por tanto, se habría evitado la muerte de alguna de las víctimas. En 1994 se encontraron los restos de la primera víctima de Bunting, Clinton Tresize. A pesar del llamamiento nacional, se tardaron 5 años en identificar los restos. Si hubiéramos podido identificar los restos del esqueleto de Tresize, la policía habría podido realizar una investigación haciendo preguntas a todas las personas relacionadas con él. Podemos estar casi seguros de que Bunting y Wagner habrían sido interrogados. La policía pidió ayuda en la identificación de los restos al profesor Haneberg. Inexplicablemente, nunca recibió la única foto que existía de Tresize, que él cree que podría haber hecho coincidir con la calavera. Si conocemos, por ejemplo, que ciertas personas han desaparecido y tenemos sus fotos y después encontramos una calavera, podemos hacer la superposición de imágenes del cráneo en la fotografía y el cráneo solo coincidirá con una cara. Ese error supuso que la policía no investigara la desaparición de Clinton Tresize como un asesinato, y eso probablemente significó que John Bunting no fuera investigado antes como sospechoso, lo que le permitió continuar con sus actividades, con sus asesinatos. Esto fue aumentando hasta convertirse en la peor serie de asesinatos de Australia cuando podía haberse quedado en un homicidio. La peor serie de asesinatos en Australia ha dejado una huella imborrable en todos aquellos implicados en el caso. La historia de Snowtown puede que haya acabado para la gente, pero para mí, que la cubrí, nunca terminará. Cuando te enteras de que una persona a la que quieres no solo ha muerto, sino que ha sido torturada, simplemente por ser un poco diferente, te preguntas por qué. Para aquellos tocados por la tragedia, el horror nunca desaparecerá. Yo cargo con mi dolor. No me considero un ser humano normal. Simplemente no puedo. Es muy difícil para mí confiar en la gente. No seré capaz de hacerlo nunca. Lo que más me asombró de todo fue comprobar qué ocurre si permitimos a la gente aislarse completamente.